Hola, ¿qué hay? Un saludo para todos. Aquí estoy una vez más. Estamos con una nueva entrega. Creo que vamos ya por el número 9 de esta colección de Asterix. Y hoy le llega el turno a Asterix y los Normandos. La verdad es que es una de mis aventuras preferidas. También creo recordar que es una de las primeras que llegué a leer. No era uno de los que yo tenía en casa, pero recuerdo que este álbum, igual que el del Adivino, estaba en casa de mis abuelos. Y desde tiempos inmemoriales siempre recuerdo cuando ir allí, pues leer estos dos, tanto el Adivino como el de los Normandos. Y la verdad es que, bueno, le tengo bastante cariño a esta historia. Además me parece una grandísima historia que da mucho juego y, bueno, incluso ha servido para inspirar otras cosas, yo creo, como, bueno, más adelante luego explicaré. ¿Y de qué trata más o menos en esencia esta historia? Bueno, pues aquí tenemos en principio un choque intergeneracional cuando creo que es el sobrino de Abaracurcis, un chaval joven de Lutecia, de la capital, bueno, digamos que lo mandan aquí al pueblillo a que se haga un poco un hombre, ¿no? Pues está un poco así, con esas costumbres de capital, digamos, lo tiene un poco ablandado. Por lo tanto, bueno, lo van a mandar aquí a la aldea de los Galos para que, bueno, pues según sus propias palabras, lo hagan un hombre. Y bueno, pues aquí tenemos el típico choque entre generaciones, ¿no? Estamos ahora más o menos a mediados, finales de los 70, ¿no? Lo que se lleva a la juventud, lo que escucha es el rock and roll y todas estas músicas. ¿Y qué ocurre? Pues a la generación anterior le parece que esa música es infernal, que es malísima, que no vale para nada. Bueno, pues las típicas cosas que hacen los jóvenes y que a los mayores del momento no pueden llegar a comprender. Eso ha pasado siempre, sigue pasando hoy en día. También tenemos esa juventud con su música, con ese trap y con el reggaetón y todas estas historias que, pues, a la gente más mayor le parece una mierda, pero evidentemente el que lo está viviendo pues no lo ve así. Dejando esto aparte, tenemos a este sobrino, Gudurix, creo recordar que se llama, que, bueno, viene aquí a la aldea gala, digamos, a intentar hacerse un hombre, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, él viene con sus nuevas costumbres, viene con su música. La verdad es que nadie en ese momento, pues la gente más mayor no la puede soportar, exceptuando a Suracenturix, el bardo, que curiosamente, además, cuando toca él, el único que le comprende o que entiende su música es también el propio Gudurix, que dice que esa música en el futuro llegará a tener salida o llegará a triunfar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que tenemos a los normandos, a estos terribles normandos que están por ahí en sus tierras nórdicas intentando, digamos, descubrir qué es eso del miedo. Además, han escuchado la expresión de lo de el miedo te da alas y, bueno, pues piensan que cuando tengan miedo además van a ser capaces de volar. Pero claro, necesitan algo o alguien que les produzca miedo porque ellos no conocen el miedo. Y bueno, pues aleatoriamente deciden ir a la Galia y curiosamente pues al pueblillo de los galos, que tampoco temen a nada, excepto, como ya bien sabéis, a que se les caiga el cielo sobre sus cabezas. Bueno, el caso es que ellos van a hacer aparición en esta zona pues cerquita van a desembarcar cerca de la aldea de los galos y lo que va a ocurrir es que, bueno, descubren que estos galos, ninguno de ellos tiene miedo, excepto el sobrino venido de Lutecia, que además parece ser un campeón en eso del miedo, ¿no? Por lo que van a hacer es secuestrarlo e intentar convencerle por todos los medios de que les transmita ese miedo. Ellos quieren sentir esa sensación del miedo. Pero lo que pasa es que, claro, el propio Gudurix está aterrorizado, tiene miedo, no sabe cómo aterrorizar o cómo darle miedo a estos pedazos de señores. Y pues lo que va a pasar es que lo van a lanzar por el acantilado, porque, bueno, si tiene miedo, comenzará a volar. Esto no va a suceder porque evidentemente pues van a intervenir Asterix y Obelix, concretamente Asterix está allí con él, Obelix ha ido en busca del bardo, que en esta historia la verdad es que va a tener un papel fundamental, prácticamente va a ser el que solucione en cierta manera esta historia, en cierta manera, porque, bueno, al final va a terminar como terminan muchas de ellas. El caso es que, bueno, Obelix consigue traer a este bardo hacia los normandos, mientras, bueno, Asterix ha evitado de una manera o de otra, peleándose, enfrentándose a los normandos que lo lancen al vacío, y por fin, pues estos normandos parece que van a conocer el miedo, porque la idea que ha tenido Asterix es que va a hacer que a Suracenturix cante un rato, y con sus habilidades de bardo y su nula capacidad musical, bueno, según a oídos de los galos por lo menos,
pues va a conseguir meterles miedo. Y efectivamente es así. En el momento que empieza Sura Centuris a tocar, bueno, es una locura. Los normandos no habían visto una cosa así en la vida. De esta manera sí conocen el miedo. Y esto, bueno, pues más o menos es esencia lo que va a pasar. Los romanos, la verdad es que aquí tienen poquita trascendencia en esta historia. No son ni siquiera los malos de la historia, sino casi unos que pasan por ahí en un momento dado hasta, bueno, encima reciben por estar allí, ¿no? Y ahora, bueno, si queréis, pues vamos a repasar algunas curiosidades que nos podemos encontrar también aquí en este de Asterix y los normandos. Bueno, en primer lugar, esa entrada o esa irrupción que hace Gudurix en la aldea de los galos, conduciendo como un loco ese carro, ese flamante carro así tan nuevecito, deportivo y tan moderno, que según él mismo dice se lo han fabricado en Mediolanum, que es Milán. Yo creo que hace un poco referencia quizás a los Alfa Romeo o algún tipo de deportivo de Alfa Romeo que quizás en la época era lo más entre la juventud, ¿no? Vemos enseguida además como este Gudurix pues empieza sacando de sus casillas a Obelix con su actitud y luego, aunque a pesar de que pedía un poco de paciencia, también terminará por exasperar un poquito a Asterix. Mire, con esas costumbres nuevas, ve cómo bailan y la música que tocan allí los galos y los considera, pues la verdad es que unos paletos, que esas músicas están ya completamente pasadas. Se coge él, empieza a tocar ahí una melodía, una especie de rock and roll, hasta que el bardo, bueno, le arrebata el instrumento, se pone él a cantar una típica canción de armórica que consigue espantar a todo el mundo, menos al propio Gudurix, que la verdad se queda muy impresionado con la música del bardo y le anima además a que vaya a Lutecia, que allí sí van a comprender su música. Vemos rápidamente, bueno, como pues este Gudurix va con Asterix y Obelix para que le enseñen un poco, esté un poco con ellos, que aprenda un poquito de ellos. Están en una playa, creo que echando en una carrera, y ahí es en el primer momento en el que se divisa ese barco normando. El único que realmente parece afectado es el propio Gudurix, porque pues Asterix y Obelix parece como que tampoco le dan mayor importancia. Aquí podemos ver, bueno, pues cómo se da una imagen realmente temible de estos normandos. Y además, por supuesto, Gostini, que tanto le gustaba usar los juegos de palabras y estas cosas, evidentemente si tenemos unos normandos, están haciendo un desembarco, no podría faltar un chiste, un juego de palabras sobre el desembarco de Normandía. El caso es que este desembarco, esta llegada de los normandos, que parece que a los galos realmente tampoco les afecta mucho, poco más que van a Asterix y Obelix a echar un ojo mientras desembarcan, a Gudurix le provoca un pánico, porque bueno, él sí sabe quiénes son estos normandos, como digo, lo que le produce pues un pánico que hace que quiera volverse a París, a Lutecia. Y es en esta huida, casualmente, pues se le va a romper una rueda de su carro, y aquí va a ser cuando pues va a ser secuestrado por los normandos. Además, si no me equivoco, me parece que puede ser en este álbum, en el primero, que Obelix arranca un árbol y vemos que lo que produce en Idefix, esto que siempre pasa de que, bueno, a Idefix parece que no le gusta que arranque los árboles, y me parece que es aquí la primera vez que vemos este hecho. También es muy graciosa esa patrulla romana que se va acercando por la zona con ese recluta o ese cadete nuevo que quiere llevarlo todo a rajatabla, mientras que, bueno, sus compañeros ya vemos como tienen un poco el culo pelado de esto de andar peleándose con los galos, intentan esquivarlos y el tío como que se quiere meter en el meollo, pobre ignorante de él. También es muy gracioso ese momento en que se encuentra Obelix con el jefe de los normandos y acaban discutiendo poco menos de recetas de cocina, explicándole cómo se hace el jabalí con mermelada. Bueno, esos son momentos muy graciosos también. Este álbum la verdad es que tiene unos cuantos momentos bastante divertidos. Como por ejemplo cuando Obelix va buscando a ese bardo para llevárselo delante de los normandos, a ver si sale el plan de Asterix, y va viendo ese rastro que deja por donde va pasando con su música, esos bueyes que consigue poner nerviosos, la vaca que deja de dar leche, la pelea que se forma en la taberna a su costa, hasta que, bueno, al final ya vemos cómo lo encuentra y consigue convencerlo de alguna manera para que vaya allí donde los normandos. Además es muy gracioso porque dice, bueno, el bardo, en vez de triunfar en Lutecia directamente, primero tengo que hacer una gira por provincias para cosechar éxito, ¿no? La verdad es que es muy gracioso. También ese momento en el que Gudurix intenta desesperadamente meterles miedo a los normandos y empieza a contarles esa historia que, vamos, acaban partiéndose de risa, o las muecas, esas
4 secuencias, esas 4 pequeñas viñetas haciendo muecas, que yo tengo que decir que me partía de risa de pequeño con esta historia. Y bueno, vemos al final que a pesar de que han conseguido enseñarles el miedo a los normandos, pues estos al final tampoco acaban cumpliendo su palabra y deciden atacar, deciden matar a los galos, como según dicen ellos, los van a invitar a un festín en el banquete de Odín, o sea que bueno, van a acabar con ellos. Ahí ya vemos además incluso a Gudurix, que le da un ataque de rabia y agarra por la pechera ahí al jefe de los normandos, pero bueno, intentan atacar a los galos y ya sabemos cómo va a terminar esto para los normandos. Y además vemos como aquí sí que el miedo ya les ha arraigado. Después de la paliza que se llevan de Asterix y Obelix, terminan saltando por el acantilado pensando que van a salir volando. Y además, curiosamente, esta historia, en vez de terminar el bardo Asuracenturix en el banquete colgado de una rama, atado y amordazado, el que va a salir de esta manera va a ser el Herreros Automatix. Es él el que, en esta ocasión, bueno, pues en reconocimiento a que ha sido uno de los protagonistas o de los salvadores de la historia, pues no va a ser él el que termine amordazado de esta manera. Y bueno, pues más o menos a grandes rasgos, esta es la historia de Asterix y los normandos. También me gustaría destacar una cosa, y es el cambio de portada que le han metido con estas últimas ediciones de Salvat. La verdad es que yo creo que bastante desafortunado, y no lo termino de entender tampoco, porque no sé qué problema tenía la portada original. La verdad es que encima es una de las portadas que más me gusta, pues te transmite prácticamente toda la historia, una tensión, no sé, esa mirada, ese dedo señalando de Gudurix así, o cómo se está preparando Obelix, la cara de Asterix un poco más intrigado. La verdad es que es una genialidad de portada, y en vez de eso pues han puesto un fragmento ya de batalla, porque no es tampoco un fragmento de ninguna viñeta ni nada por el estilo. El Asterix que sale dando esa patada, la verdad es que casi no lo reconozco. No parece Asterix ni siquiera. Y aparte que no, es que no quiero ser el típico tiquismiquis de ay, mira, es que me han cambiado una cosa que tengo desde pequeño y ahora me rebelo. No, simplemente, oye, pues hay que cambiar cosas para mejorar, claro que sí que se cambien, pero realmente no veo la necesidad de esto. Y más curiosamente, me parece que esta portada que os estoy enseñando aquí, de esta edición de Grijalbo Darguz, ya tiene un cambio, porque yo creo que el personaje de Gudurix, y esto pues alguno que tengáis ediciones más viejas me lo podréis confirmar, creo recordar que en ediciones antiguas, por ejemplo la que estaba en casa de mis abuelos, que no es esta, tenía el pelo rojo, me parece, no estoy seguro 100%, pero bueno, aún así ese es un cambio nimio, me da igual, pero el tema es que esta nueva portada yo creo que es un poco pifiada. Y luego también me gustaría comentar un poco, cuando hablé sobre el de la hija de Vercingetorix, ese, pues uno de los nuevos, ya comenté que tenía bastantes similitudes con este Asterix y los normandos. Es básicamente un personaje jovencito de otra generación que choca con sus mayores, que de alguna manera u otra acaba en la aldea de los galos, de una manera u otra también, digamos que acaba secuestrado. Y bueno, pues al final van a tener que ir a liberarlo, aunque aquí el desarrollo es un poco distinto porque vemos que quizás la hija de Vercingetorix se desenvuelve mucho mejor que Gudurix, no es miedoso ni mucho menos, sino que, bueno, cuando lo secuestran los piratas creo que se acaba haciendo con la nave ella misma o algo así, pero bueno, tienen un cierto parecidillo, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues como decía, esto en esencia es esta historia que me encanta, la verdad, de Asterix y los normandos. Si no recuerdo mal, más o menos está adaptada en el largometraje animado de Asterix y los vikingos, yo creo que es de 2000 y algo, una cosa así, no sé, no es de las películas más antiguas. Hace tiempo que no la veo, o sea que tampoco sé si es exactamente la historia fiel, es una adaptación, una mezcla de varias historias. Lo que sí sé es que luego una de estas live action que hay, creo que es Al servicio de su majestad, mezcla un poco Asterix y los normandos y Asterix en Bretaña, me parece, creo recordar. Bueno, pero vamos, no nos vamos ya más por las ramas. Esto era en esencia lo que os venía a contar de esta pedazo aventura de Asterix y los normandos, que como ya digo, pues para mí estará entre las 3 que más me gustan. Y nada, pues espero haberos traído buenos recuerdos de esta historia, y por mi parte nada más, nos veremos como siempre en un próximo vídeo.